Bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar con la sesión de preguntas. Aquí tengo un par de preguntas para el doctor Melchor Arellano. Alejandro nos consulta que si influye la biodiversidad en las fermentaciones de agave en el sabor menos fuerte de los mezcales más comerciales, comparados con los que uno encuentra localmente en estados como Oaxaca. Por favor, doctor Melchor, ¿nos podría apoyar con su respuesta? ¿Qué tal, doctor Juan Carlos? Perdón, ¿sería tan amable de volvérmela a repetir, si fuera tan amable? Con todo gusto. La pregunta es si influye la biodiversidad en las fermentaciones de agave en el sabor menos fuerte, entrecomillado, nos dicen, de los mezcales más comerciales comparados con los que uno encuentra localmente en estados como Oaxaca. Bueno, la biodiversidad microbiana dentro de las fermentaciones de alguna manera ayuda a que haya la generación de ciertos compuestos volátiles. No necesariamente puede ser suave o fuerte. Depende también de cómo se realice la destilación. Sin embargo, bueno, ahorita los procesos industriales que conocemos de los tequilas, por ejemplo, añejos, cristalinos y cosas por el estilo, llevan otras etapas de recuperación, de filtración, que hacen precisamente la eliminación de ciertos componentes que en un momento dado podrían estar influyendo en esa característica de que raspe la bebida, de que de alguna manera, sin embargo, los consorcios per se no son directamente involucrados. Es cierto que, digamos, en los procesos muy artesanales, en donde a lo mejor los cuidados sanitarios durante la fermentación permitan el crecimiento de una gran cantidad de bacterias, es muy probable que se generen una gran cantidad de ácidos orgánicos. Estos ácidos orgánicos sí de alguna o de otra manera podrían involucrar esas características rasposas en las bebidas. Entonces, sin embargo, creo que una de las visiones que deberíamos de tener es tratar de estandarizar los procesos con la finalidad de garantizar unas ciertas características de calidad que sean constantes con los productores. Muchas gracias, doctor Melchor. Tiene otra pregunta por parte de Julián Vallejo. Nos consulta, ¿qué postura tiene actualmente la Cámara Reguladora del Mezcal sobre su proceso artesanal y no utilizar maquinaria para que se pueda tener mejor control de sus procesos? Bueno, en la nueva norma oficial del mezcal, incluso ya vienen ahí varios procesos, o bueno, más bien varias etiquetas que se le dan al tipo de mezcal producido. Está el mezcal ancestral, que es en el cual cada una de las etapas que se desarrollan son manuales, casi todas ellas. Por ejemplo, se siguen utilizando los hornos de pozo, la molienda es por golpes con mazos, se utilizan tanques de fermentación de madera o cueros de animales. Entonces, realmente, digamos, ese tipo de mezcal ancestral tiene esas características de equipos que son utilizados. Después viene otro tipo de mezcal que se llama artesanal, en donde ya se permite, por ejemplo, en la molienda utilizar tahona, ya se pueden utilizar otro tipo de sistemas de cocimiento como es los hornos de mampostería. Y después ya viene otro tipo de mezcal que es el mezcal industrial, en donde ya se podría utilizar casi cualquier otro equipo de proceso de producción, de tal forma que la norma ya lo establece como un tipo de mezcal a producir de acuerdo a los equipos utilizados. Muchísimas gracias, doctor Melchor, por sus respuestas. Vamos a continuar ahora. Tenemos una pregunta para el doctor Manuel Rodríguez. Mirna Huerta nos consulta, ¿cuáles son las características que debe presentar el polen para que sea viable? Muy bien. Bueno, en primer lugar, un polen viable y un polen no viable no se pueden distinguir a simple vista. Se ven igualitos, o sea, necesitamos ir más allá, necesitamos al menos el uso de un microscopio. El polen generalmente
tiene una forma que va desde esférico hasta ovalado, y generalmente cuando un polen no es viable, se presenta más contraído, o sea, como más compactado. Entonces, ese es un indicativo de que es polen no viable. Sin embargo, necesitamos forzosamente hacer algunas pruebas de laboratorio, por ejemplo, tinciones, ya sea con acetocarmín o con azul de anilina, y los polen que son viables siempre se van a teñir de un color intenso, un rojo en el caso del acetocarmín, o un azul intenso en el caso del azul de anilina, y el polen que no es viable se va a quedar incoloro. Además de esto, es necesario complementarlo con una prueba de germinación. Esta se hace sobre un medio de cultivo en una caja de Petri, donde se estimula a que el tubo polínico se genere. De esta manera, el polen que es viable va a producir este tubo polínico, y el polen no viable se va a quedar así de manera redondita, esférica, sin producir este tubo polínico. Entonces, forzosamente necesitamos pruebas de laboratorio, las cuales, con todo gusto, estamos a sus órdenes para realizarlas aquí en CIATEC, o capacitar a personal de su empresa o particulares para la realización de estas pruebas para determinar viabilidad y germinación de polen. Muchas gracias, doctor. Tiene otra pregunta por parte de Cristian. Nos consulta si este método también puede funcionar con los magueyes. Bueno, este método de polinización asistida o polinización en casa funciona para cualquiera de estas plantas. Hay que recordar que agave y maguey es sinónimo. Pudiéramos decir que la palabra maguey es el nombre comercial, el nombre común, y agave es el nombre científico, pero realmente se trata de la misma planta. Y dado que todas estas plantas producen una inflorescencia a manera de quiote, donde almacenan muchos nutrientes, estos son capaces de generar la energía para que las flores lleguen a la maduración, y por lo tanto en cualquier maguey o en cualquier agave se pueden realizar, ya sea el tequilero, los mezcaleros, los pulqueros o incluso los ornamentales. En cualquiera se puede realizar esta técnica. Muy amable, muchísimas gracias por su contribución, doctor. Vamos a pasar ahora con algunas preguntas para el doctor Agustín López. Algunas con la misma presentación creo que quedan respondidas, pero vamos a dejar que el doctor nos haga sus comentarios. Alejandro nos consulta de a qué se debe que algunas personas quedan enfermas prolongadamente por consumir pulque en mal estado. Parece que se lo atribuyen a alguna bacteria. ¿Qué bacteria sería? Adelante, doctor Agustín, gracias. Sí, bueno, pues en general lo que sucede en la industria alimentaria cuando no se tienen las medidas de higiene adecuadas, ¿no? Por ejemplo, pues residuos de Escherichia coli que deriven de materia fecal, pero probablemente Salmonella también sea una de las infecciones más frecuentes derivadas del manejo, básicamente. Ahora, que sean prolongadas o no, pues yo creo que ahí sí ya no, más bien depende del estado de salud del individuo, pero definitivamente sí, infecciones gastrointestinales pues son las más frecuentes y básicamente derivadas no de la planta, no de la microbiota, digamos, tradicional, sino más bien de la manipulación con residuos de materia fecal. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, nos consultan si es posible tener pulque comercializado tal cual como la cerveza. Tal cual, pues que el tal cual es ahí justo el meollo del asunto, ¿no? Todo el mundo pues sabe de esta sustitución que hubo en la dieta en general, ¿verdad? De la sociedad a principios del siglo pasado, en la que la bebida por excelencia de las clases incluso medias y altas era el pulque, y fue pues sustituido por la cerveza. Y bueno, definitivamente es tema de textos, ¿no? Todo lo que hubo alrededor. Si nos limitamos a justamente la pregunta, diría, bueno, pues se puede hacer una bebida que parezca pulque, pero definitivamente nunca será el pulque por todas estas pues características intrínsecas
del pulque, empezando con el hecho de que en un caso estamos hablando de una bebida clarificada, la cerveza, como es el vino también. Es decir, para darle larga vida de anaquel, pues lo primero que hay que hacer es deshacerse de los microorganismos. Entonces, no solo es un producto distinto, sino que le estamos quitando esto que pues mencionamos en relación con la riqueza que representan en las bebidas fermentadas tradicionales, es vino, sol, pulque, sidra, incluso sidra tradicional, todas las enlistadas en el trabajo del doctor Casas que mencioné al principio de la plática, la riqueza que representa la presencia de microorganismos. Entonces, se podrá hacer otra bebida, podrá darse una salida agroindustrial basada en lo que sabemos del pulque, pero nunca podrá ser el pulque tal cual. Doctor, mire, tiene otra pregunta. ¿Se sabe cuál es la reforestación de magueyes después de la deforestación que se hace por cada pérdida de un maguey en edad de producción? Bueno, no tengo mucha experiencia de campo. Estuvimos trabajando con un productor aquí en Huitzilac y claro, él tiene no sé, serán 2, 3 hectáreas a su cuidado y pues tiene un cuidado personal de que una planta que muere, pues la sustituye con hijuelos, ¿verdad?, derivados pues del resto de las plantas que tiene, de tal suerte que mantiene una productividad continua. Ya esfuerzos, ahora sí, de una industria tequilera, definitivamente, pues llaman a una técnica de micropropagación, por ejemplo, o para tener, pues, siembras tan numerosas, no sé, millones de plantas, por ejemplo, que permitan mantener una producción constante. Bien, a continuación tiene un comentario que nos dice que lo más curioso es que el pulque hecho en los Estados Unidos lleva el nombre de Guandacareo, un pueblo en Michoacán. Nos pregunta ese comentario. Hay una pregunta más del Centro de Innovación de Desarrollo Agroalimentario que nos dice: las características del aguamiel dependerá además de la especie de agave del tipo de suelo. Híjole, es muy buena pregunta, pero habría que hacer un estudio específicamente dirigido a contestarla, porque curiosamente nosotros tuvimos dificultad para clasificar las plantas que seleccionamos en el estudio que mencioné en Huitzilac y justo pues requerimos de un experto para que las clasificara, cuál es americana, cuál era etcétera, ¿no? Y digamos que su diversidad es limitada. Entonces habría que hacer un análisis específico, viajando por el país, seleccionando las variedades, las distintas especies para poder contestar esa pregunta, ¿no? Pero en términos del contenido de fructanas, que fue lo que nosotros estudiamos, podría decir que sí, que es muy probable que sí estemos, por ejemplo, he visto los perfiles de las inulinas, las agavinas de las plantas en Chihuahua, de Xyridium, en fin, y sí se ven, pues, una distribución, digamos que todos son polisacáridos de fructosa, pero de cuáles hay más, fructooligosacáridos o polímeros de mayor peso molecular, eso es muy probable que sí dependa de la especie. Muchas gracias, doctor. Brenda nos consulta: ¿qué tanto se ha estudiado al respecto del paisaje agavero pulquero? No sabría contestar la pregunta. Sí. Bien, tenemos una última pregunta de Jorge, que nos dice que muchas gracias por su ponencia, muy agradecidos. En el caso del pulque, la marca que mostraron, Cool Passion, describe que es un producto pasteurizado. ¿Qué sentido tendría esto en el mercado si el principal beneficio son los microorganismos? Claro, justo, pues yo creo que esa pregunta es clave en qué queremos, ¿no? Que si un empresario
decide desarrollar una nueva bebida, nueva, casi podría decir, a base de agave, pues está bien, ese sería el sentido. Pero si quiere hacer pulque, pues quitándole, pasteurizando, quitando los microorganismos, no tendría sentido, ¿no? Entonces, ahí el dilema, ¿verdad? El quid del asunto es que si queremos hacer pulque, no podríamos pasteurizar porque haríamos otra cosa. No debería de llamarse pulque a ese producto que está pasteurizado, puesto que no está aportando todos los componentes que lo definen, aunque como decía, pues en la norma que es del siglo pasado, no se considera esto que debería sin lugar a dudas ser uno de los claims, ¿verdad? De las reivindicaciones en un sentido de qué es, cómo se define al pulque. Muchas gracias, doctor Agustín. Le agradecemos nuevamente por estar aquí con nosotros y darnos esta tan interesante charla. Y bueno, qué bueno que se den este tipo de respuestas aquí al sector, porque sí, efectivamente es muy importante pues, tener en cuenta que pasteurizar algo donde los microorganismos son importantes, pues le damos pues pierde sus características tan importantes, ¿no? Bien, claro. Doctora Mirna, nos preguntan ahora, excelente tema el de compuestos bioactivos, nos dicen. Mi consulta es en cuanto a su uso. Entiendo que la presencia de los mismos se encuentran en trazas. Entonces, ¿se haría una extracción de los bioactivos? De ser el caso, ¿cuál sería su proceso y cómo esto ayudaría al concepto de economía circular? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, muchos de los metabolitos secundarios de las plantas, en este caso de las hojas del agave, ciertamente se encuentran en bajos niveles. Pero bueno, el hecho de que estén en bajos niveles contra la cantidad de residuos que se pueden procesar para obtenerlos, pues hace que en algún momento pudiera ser rentable, ¿no? Es decir, hay mucho material de donde recuperar esos metabolitos. Ahora, ciertamente hay que utilizar pues diferentes métodos. Los hemos evaluado algunos en el área y obviamente pues hay algunos que nos extraen, nos recuperan no solamente cantidad, sino calidad de los metabolitos. Con respecto al asunto de cómo contribuye esto a la economía circular, bueno, recordemos que el concepto de economía circular pues se basa en un modelo de producción en el que se promueve, entre otros aspectos, pues el aprovechamiento de los residuos generados por una empresa o por una industria. Entonces, en este sentido, para la producción de un bien, en el caso el ejemplo que les puse de las industrias de producción de bebidas destiladas de agave, pues en la producción del bien, que es el tequila, el mezcal, el bacanora, etcétera, se está dejando, a través de la transformación del uso de la materia prima, se está dejando parte de un material como desecho en el campo, y la idea es darle justamente este aprovechamiento para generar o transformar, convertir ese residuo en otro producto de mayor valor que pues justamente permita darle un aprovechamiento, ¿no? Creo que en eso consistiría el aprovechar estos desechos que se están dejando en esta industria. Y bueno, o sea, hay otros, ¿no? Que igualmente creo que se está volteando mucho a ver este concepto, y las hojas constituyen un residuo aprovechable. Entonces creo que eso cerraría parte o contribuiría a la economía circular de esas empresas o de esa industria. Doctora Mirna, ¿tiene otra pregunta? Parece más bien una solicitud. Igual podría discutir un poco sobre lo que la solicitud. Nos piden, Jorge, que si conoce alguna bibliografía que hable de la factibilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos a partir de diferentes residuos o alimentos, como ejemplo nos citan hojas de agave, residuos cítricos, etcétera,
Y por otro lado, publicaciones o textos que comparen la actividad antioxidante de diferentes materias agroindustriales para entender a manera de escala cuáles son los que pueden tener mayor impacto a la salud, mejor costo-beneficio. No sé si quisiera discutir algo al respecto. Sí, bueno, sobre el acceso a información, nosotros estamos todavía generando parte de los resultados de los que les hablamos. Todavía en algún sentido hay alguna información reservada porque pues siempre se encuentran cosas interesantes con lo que uno trata de profundizar en algunas investigaciones. Pero ciertamente, o sea, sí hay varios reviews en la literatura que pudieran servir como guía a la información que está buscando. Y si nos deja por ahí o después me pasan su contacto, podríamos comunicarnos directamente con él. Muchas gracias, doctora Mirna. Gracias por atender esta solicitud. Para la doctora Rosa Camacho, igualmente es una solicitud de Brenda. Nos pide que si se podría compartir el trabajo donde se comparen entre distintas especies de agave el contenido y caracterización de agavinas. Buenas tardes. Gracias, Brenda, por tu interés. Claro que sí, con mucho gusto. A mí me encantaría tener un artículo que te pudiera compartir donde estuviera concentrada esa información. Lo hemos intentado. Sin embargo, es un tema realmente complejo porque, pues, imagínate, hay 200 especies de agaves en México distribuidas a lo largo del país. Y creo que sería un esfuerzo que deberíamos, ya lo hemos hablado en los foros de la Garret, pero sí tendría que ser un esfuerzo en conjunto. Hay trabajos, digamos, no articulados, sino como esparcidos o en distintos grupos que se han hecho. En CIATEG hemos hecho una parte. Digamos que tenemos un rompecabezas incompleto, pero con gusto te comparto información. Nosotros trabajamos con agaves de Oaxaca, de Guanajuato. Entonces tengo esa información que te puedo compartir. Te voy a dejar aquí en el chat mi correo para que me escribas y con mucho gusto te comparto lo que tenemos, pero lo que sí te puedo decir es que definitivamente pues no está completo el rompecabezas. Próximamente vamos a tener una reunión de la red de agave y derivados y vamos a volver a tocar ese tema para recordar la importancia de generar esta información. Entonces agradezco tu interés, aquí dejo mi correo y con gusto te envío lo que tengo. Estoy buscando la arroba y no la encuentro, pero ahorita lo escribo. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosy Camacho. Muchas gracias a todos los ponentes por sus respuestas. Cedo la palabra al doctor Eber para que dé continuidad con el evento. Yo me despido con permiso. Muy bien, les damos las gracias a todos los ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Sin duda, consideramos que ha sido un día muy excelente por estas presentaciones que parece que enriquecen el conocimiento respecto al maguey, que básicamente es una planta emblemática de nuestro país. Con esta sesión de preguntas y respuestas a cargo del doctor Juan Carlos Mateos, damos por terminada la reunión, las sesiones del día de hoy y nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a tener una actividad muy importante debido a que hablaremos de otros productos nativos como la calabaza, por ejemplo. También hablaremos de indicaciones geográficas, de cultura, de identidad y de tradición, de todas estas ideas que que envuelven precisamente estos productos nativos. Sin más, les agradecemos su asistencia y nos vemos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Muchas gracias y hasta pronto.